Agradecidos al Señor por este día, por esta nueva oportunidad de acercarnos a su palabra. Y me gustaría que abrieseis vuestras Biblias allí al principio de la Escritura, en el libro de Éxodo y en el capítulo 3. Hoy vamos bien atrás en el texto bíblico. Vamos a leer los primeros 12 versículos con la ayuda del Señor. Éxodo 3, versículo primero. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego el Señor: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. El pasaje comienza hablándonos de un hombre que está apacentando un rebaño. Hace mucho tiempo, años, que lleva a cabo esta labor. Conoce el territorio, conoce bien su oficio y sabe ir enfrentando las novedades de cada día. Él sabe hacer bien su trabajo. Pero en esta ocasión está un poco más lejos del territorio que normalmente recorre con el ganado para que puedan comer. Ha ido un poco más allá. La vida de los pastores en el campo suena idílica, ¿verdad? Aquellos que vivís en ciudades, yo soy de pueblo, pues anhelan el poder estar en un ambiente amplio, ancho, despejado, y parece tranquila la vida de un pastor. No es así, pero menos todavía la vida de este pastor. Encontramos aquí a un hombre que se llama Moisés, un personaje importante en la Escritura, y al principio de este libro, los 2 primeros capítulos, nos cuenta de una manera sintética y muy extraordinariamente bien resumida, nos cuenta la historia que ha llegado hasta este punto, la historia de la nación que ha llegado hasta este punto en su vida. Y en el capítulo 1 y 2, aunque solo sea en una pequeña recopilación, hemos de recordar que se nos presentan las vicisitudes del pueblo de Dios. Por 300 años, que es el tiempo que viene a sintetizar, se nos cuenta qué pasó desde que entran en Egipto hasta que este hombre está allí en el desierto cuidando a las ovejas. Y se nos dice que este pueblo de Israel pasó del territorio en que estaba en Canaán a Egipto. El pueblo de Dios entra en el mundo.
y se va a ver afectado por todo lo que en el mundo sucede. Las circunstancias del mundo afectan directamente al pueblo de Dios. Se nos dice que hubo un gran crecimiento de la nación. Tanto que los egipcios dijeron, tenemos un problema. Y el problema es que si siguen así, van a ser demasiados para nosotros. Así que un faraón que no conoce a José, el gran benefactor de Egipto, comienza con una política de ir poco a poco quitando derechos y terminando poniéndolos a ellos en la posición de esclavitud. Un pueblo acogido con los brazos abiertos termina siendo un pueblo oprimido y esclavizado. El pueblo pierde el favor de los gobernantes y poco a poco se convierte en mano de obra para los egipcios. Así que comienza una rueda de opresión, de violencia, de brutalidad, llegando incluso a un genocidio, como fue decretar la muerte de cada niño, de cada varón que naciese de parte de las mujeres hebreas. Eso es, en el lenguaje de nuestros días y de toda la historia, un genocidio. Pero es en esas circunstancias tan difíciles y dramáticas que unos padres, viendo un poco más allá, unos padres dicen, no, este niño no va al río. Este niño no va a ser arrojado al río. Y los padres de Moisés, Amram y Jocabed, nos dice la Biblia que en un acto de fe pudieron esconderlo durante 3 meses. Pero claro, yo estoy viendo ahí a un niño y está tranquilito, ¿verdad? Ahí con el calorcito de su mamá. Pero cuando tienen 3 meses, los niños crecen y los niños empiezan a decir, estoy aquí. Y siempre hay quien pasa por el lado y escucha y a veces incluso quien arrojó a su hijo le cuesta mucho aceptar que otro no lo haga. Así que el temor les llena el corazón y dicen, no, en casa no puede estar, que el Señor se encargue de él. Así que ellos en un momento determinado van a desafiar muchas cosas, van a desafiar al faraón, van a desafiar a los mismos egipcios, van a desafiar al río, considerado un dios para aquella gente. Y Moisés es puesto en aquella canastilla y conocemos la historia, como aquel niño humanamente destinado al río, divinamente termina en la corte del faraón, siendo adoptado por la hija del faraón. Dios intervino de una forma sobrenatural y durante 40 años Moisés disfrutó de los privilegios de ser el hijo de la hija de faraón. Enseñado en toda ciencia, enseñado en toda cultura, enseñado militarmente, entraba y salía en la corte como uno más. Pero Moisés vio en sí mismo a alguien a quien Dios puso en ese lugar para llevar a cabo una labor muy especial y se vio a sí mismo en un momento determinado como liberador, como que todas las piezas encajaban. Así que aquel hombre impulsivo y aquel hombre que tenía una autoestima muy alta, que tenía unas capacidades muy grandes, da el paso y salió mal. En sus fuerzas, él da el paso y de una manera violenta intenta sacar al pueblo, pero el pueblo termina por no reconocer absolutamente nada. Y este hombre tiene que salir corriendo a los 40 años y huyendo porque el faraón ha decretado su muerte. Así que 40 años después le encontramos ahí, y si yo sé sumar 40 y 40, son 80. ¿Cuántas cosas en la vida de una persona que tiene los 80 años?
Pero más todavía, cuántas cosas en la mente de uno que lo ha sido casi todo en cuanto a reconocimiento y termina cuidando unas ovejas que ni siquiera son suyas, son de su suegro. Un hombre machacado por las experiencias, un hombre que en un momento determinado dice de sí mismo, soy incapaz para nada. Así que desde la perspectiva terrenal, el pueblo de Dios en Egipto y en esas circunstancias tiene todo en contra, parece destinado a desaparecer de la historia. Sin embargo, a pesar de que fueron oprimidos con duros trabajos, dice la Biblia, les amargaron la vida con duros trabajos, con rigor, a pesar de que fueron condenados a la extinción, a eliminar a los varones. Desde la perspectiva terrenal, uno diría, está justificado que el pueblo dijese, Dios nos ha olvidado, el Señor se olvidó de nosotros. Pero así como por un lado hemos visto las vicisitudes del pueblo de Dios, ahora tenemos que hablar de la vindicación del pueblo de Dios. Dios es el que defiende a su pueblo. Y nos dice la Escritura que cuanto más opresión, más multiplicación y crecimiento. El faraón dice, para que no se multipliquen, pero Dios dice, multiplicaos. Y a pesar de todas las trabas, el pueblo sigue creciendo, porque es Dios quien garantiza las promesas. Es Dios quien se manifiesta a los suyos como el Dios que provee, la providencia de Dios, que se garantiza en el poder de Dios. No estaba el pueblo en manos de sus enemigos, como pensaban, aunque sus enemigos les estaban realmente machacando. El pueblo estaba en las manos de Dios. Yo casi diría que quitaseis el plotter porque alguien que ha pasado lo ha levantado. Gracias. Y vemos como a pesar de que todo empujaba en la dirección de que aquel niño no sobreviviese, aquel niño sobrevivió por la fe de sus padres, sobrevivió a los edictos de la Casa Real, sobrevivió al río, pero ¿quién está detrás de todo ello? Es Dios. Es Dios. Así que, por un lado, uno aprende que Egipto no es el lugar para el pueblo de Dios, como el mundo, aunque el Señor nos ha enviado, no es nuestro mundo, diríamos. En aquel mundo encontraron aflicción y tuvieron que clamar a aquel que puede vencer al mundo para ser librados de la aflicción. En un momento determinado el pueblo llega a conocer a Dios. Y en ese descubrimiento de Dios conocen a un Dios que oye, que recuerda, que ve y que reconoce. Dice en el capítulo 2 y en el versículo 24 y 25, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Dios siempre escucha. Es en ocasiones cuando estamos siendo golpeados por la aflicción o por el sufrimiento, donde puede venir el sentimiento de aislamiento, como si nadie fuera de nosotros tuviera compasión de nosotros. Es solamente una percepción en nuestra carne, porque Dios siempre escucha. Dice el texto con toda claridad, y oyó Dios el gemido de ellos. Dios podía haberse olvidado de ellos, porque aquel pueblo cuando entró en Egipto casi se hace egipcio. Y recordemos que una vez en el desierto, muchas ocasiones se levantan y dicen, ojalá volviésemos a Egipto, estuviésemos en Egipto. Allí teníamos puerros y teníamos cebollas. Qué gran preocupación, ¿verdad? Pero habían adoptado formas de Egipto. La adoración a los ídolos de Egipto. Es como si no, en un momento determinado, el pueblo se une todo él para
levantar aquel ídolo en forma de un becerro al que adorar como si fuese Dios. Egipto había entrado en ellos. Dios podía haber dicho, no os reconozco. Sin embargo, qué bueno que ahí pone, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios se acordó de su pacto. Eso es lo grande. Dios tiene un compromiso consigo mismo respecto a una humanidad caída. Y en este caso se está acordando de aquellos que confiaron en él, Abraham, Isaac, Jacob, y en la fidelidad de aquellos hombres y en la fe que depositaron en él, el Señor estableció un pacto y en este momento dice, Dios se acordó de su pacto. Y tiene sus planes, y tiene su hora. Uno diría, ¿y por qué no corre más? 80 años tiene ya Moisés, 40 años después. ¿Y por qué no corre más? ¿Por qué tuvo aquel pueblo que sufrir? ¿Por qué tuvo que padecer? ¿Por qué tantos tuvieron que morir? ¿Es lento Dios? Aquel que se nos presenta como el soberano, como el que en sus manos tiene los tiempos y las sazones de los hombres y de las mujeres. ¿Es lento Dios? Egipto no estaba preparado todavía para recibir el juicio de Dios. Los cananeos, aquellos cuya tierra iba a ser conquistada, tenían todavía tiempo de arrepentimiento para volverse al Señor. El Señor les da cientos de años más para que vuelvan a Él su corazón. Su pueblo todavía no está contra las cuerdas. Aún se cree que pueden, que son fuertes, que son muchos, que algo saldrá de en medio de ellos. Todavía no claman y no gimen como lo están haciendo en este momento. Dios tiene el control y Dios sabe bien cuál es el momento. Para los que desesperamos en circunstancias, para los que quisiéramos que todo cambiase ya, el tiempo de espera para el Señor nunca es un tiempo ni caprichoso de parte suya para nosotros, sino que es un tiempo en el cual Él hace su voluntad y trabaja en nosotros y trabaja en otros, porque llegará el día en que se dirá, como en aquel texto en el libro a los Gálatas, llegado el cumplimiento del tiempo. Y para Israel en Egipto llegó el cumplimiento del tiempo. Éxodo capítulo 3 nos dice que el tiempo se va a mover y aquí hay un movimiento de Dios no tanto hacia el pueblo, sino como hacia la persona que va a enviar para que el pueblo sea libertado. Así que hemos visto las vicisitudes del pueblo de Dios, la vindicación del pueblo de Dios por parte del Señor. Pero ahora tenemos que entrar a ver en el pasaje la visión que Dios revela a su siervo Moisés. El pastor está en este lugar cuidando ovejas que no son suyas. Y muy pronto, es cuestión de momentos, está a punto de comenzar una etapa nueva y definitiva en su vida, una etapa en la cual Dios le va a confiar su rebaño en este lugar, el monte de Dios, el monte Sinaí, el monte santo, el monte de la revelación de Dios a Moisés, pero también en su momento será el monte de la revelación de Dios a su pueblo con los 10 mandamientos. Y aquí va a tener, dice versículo 2 y 3, la visión de Dios, una gran visión de Dios. Porque si Moisés quiere servir a Dios, en primer lugar deberá tener la visión de Dios. Ya tuvo la experiencia de querer servir a Dios en lo que él conocía, porque sus padres eran fieles creyentes, su hermana era fiel creyente, el contacto con ellos siguió. Pero no estaba sirviendo a Dios
habiendo antes visto a Dios. Esto es muy importante. En la vida de Moisés y en la vida de todo aquel que quiere servir al Señor. Para servir a Dios hay que tener la visión de Dios. Muchos son los que entran y salen del templo en tiempos de Isaías. Pero solo es Isaías de quien se nos dice que entrando en el templo ve a Dios sentado en su trono grande y sublime. Y en una visión excelsa que realmente es una literatura que nos emociona, pero también nos conmociona, contempla la grandeza del Señor. Hemos cantado Santo, 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 y a veces es una canción muy conocida, muy hermosa, pero no entramos en lo que significa hablar del Santo, 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 3 veces Santo, que le ve Isaías y dice, soy hombre muerto, que Moisés tiembla cuando ve lo que tiene delante y dice, y cubre su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. No es posible entrar en el mundo de Dios, no es posible entrar en la esfera espiritual en nuestras fuerzas, sino únicamente cuando tenemos la visión de Dios. Y la visión de Dios marca. La visión de Dios podrán pasar los años, podrán venir las circunstancias, pero el Señor ha marcado nuestra alma a fuego. Cuando nos hemos puesto de rodillas delante de Él, cuando hemos quebrantado nuestro corazón, es en ese momento cuando uno contempla al Señor, o una parte de lo que es el Señor, mínimamente un atismo, y llena nuestro corazón, y llena nuestra alma. Y entonces, cuando uno en su nombre hace algo, lo que sea, grande, pequeño, detrás está la fuerza de aquel Dios a quien hemos visto por su gracia y por su misericordia. La preparación es esencial, ¿verdad? Entrar en el secreto con Dios, entrar en el secreto de nuestra alma con el Señor. Aquí no podemos apelar a los que están a nuestro lado si influyen o dejan de influir. Somos nosotros, tú y yo, que podemos vivir como muchos o podemos vivir como aquellos pocos, con la marca de Dios en su corazón, en su vida. Y como veis, esto no es un encuentro que provoca Moisés. Moisés está haciendo su trabajo y es allí en su trabajo que el Señor se le revela. Es allí haciendo en lo poco, siendo fiel en lo poco, que el Señor se le revela. Y Dios descorre el velo y a través de aquella zarza ardiendo, el Señor se le muestra y Moisés queda afectado para siempre. En su alma y en su corazón lleva la marca de Dios y no va a temblar cuando esté delante de Faraón. No va a temblar cuando vengan los enemigos en sus carros para eliminarlos a todos. No va a temblar cuando el pueblo esté rebelado en contra del Señor. No va a temblar cuando tenga que llevar a cabo órdenes duras que el Señor le mandó. Porque ha estado con el Dios que es fuego, fuego consumidor, con el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que es fuego. A veces vemos arder los montes allí en Galicia. Y tarde o temprano el fuego se acaba, porque ya el monte se ha quemado o porque han conseguido apagarlo. Pero Dios no necesita madera ni hojarasca, Dios es fuego siempre, desde la eternidad es fuego. Por eso dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios es fuego consumidor. Y Moisés contempla al Señor en esa grandeza, en esa gloria. Nunca se olvidará que tuvo que cubrir su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y en otra ocasión tiene también la ocasión de que Dios se le acerque en su gloria y tiene que esconderse en la peña. Grande es Dios, grande es Dios. ¿Y cómo actúa el Señor con su siervo? Vemos que
que Dios se le revela y él está sirviendo y está sirviendo de una manera fiel a su suegro, cuidando de aquel ganado. Y Dios en ese trabajo le está preparando para un trabajo superior, un trabajo que durará toda la vida. Dios revela su persona. Es el fuego que hace arder el corazón, es el fuego que hace que se cumpla su voluntad, es aquel que se revela así a Moisés. No podemos imaginar que el Señor escogiese un elemento tan sencillo como es una zarza ardiendo ahí, en un lugar desierto. Si nosotros tuviésemos que escoger la manera de poner en escena a un personaje importante, iríamos a lo grande, ¿verdad? Y pensaríamos siempre a lo grande. Un gran espectáculo, una gran introducción. Nosotros a lo mejor pues quemábamos un monte entero, pero Dios aparece en una zarza que arde y que no se consume. Un pequeño paréntesis. Escogeríamos para este Dios viviente fuego que no se apaga el frágil cuerpo de un ser humano para habitar el mundo. Escogeríamos nosotros para este Dios viviente una madre de condición sencilla, un padre adoptivo que sería de clase media. Escogeríamos para este Dios viviente en medio de nosotros una nación dominada por otra, esclavizada por Roma, y un lugar insignificante, Belén, para nacer. Escogeríamos nosotros un pesebre donde están los animales cuando se recogen como cuna para ese niño. Escogeríamos nosotros una cruz donde clavarlo por parte de una humanidad rebelde, una multitud furibunda. ¿Verdad que no? Dios siempre sorprende. Pues aquí Dios escogió una zarza en el desierto. ¿No le hace esto todavía más grande, si eso fuese posible? Mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos. Dios se revela también como el Dios santo. Es la primera vez que en la Escritura aparece esto. Y es que donde está Dios, allí hay santidad. Donde está Dios, allí hay santidad. No es posible el pecado alrededor de él. Y Dios es único y hay una separación entre Moisés y él. Por eso le dice, párate, detente. No puedes venir en las mismas condiciones. De algún modo tienes que descalzarte, que es la señal por la cual yo te estoy invitando, y de una manera hospitalaria tú te descalzas para acercarte a mi casa, pero también recuerda dónde estás. No estás en un lugar cualquiera, vas a estar conmigo en un lugar santo. Alguien ha dicho, a menos que nos hayamos arrodillado más o menos con lágrimas en los ojos debido a la santidad de Dios, no hemos empezado. A menos que nos hayamos arrodillado más o menos con lágrimas en los ojos por la santidad de Dios, aún no hemos empezado. Durante mucho tiempo se presentaba la experiencia de Jacob en Peniel, cuando después de luchar eufemísticamente contra el Señor, sale de allí cojo. Y algunos preguntaban, ¿has tenido tu Peniel? Como si a la experiencia de Betel le fuese necesaria la experiencia de Peniel, como si a la experiencia de conversión le hiciese falta algo así como una segunda. No va por ahí la cosa. Pero como creyentes hay algo que no hemos de olvidar. La vida cristiana no es en un momento decirle sí a Dios y seguir adelante. La vida cristiana es
considerar bien aquel a quien seguimos. Y aquel a quien seguimos, tal es él, que no hay otra manera que seguirle de rodillas. No hay otra manera que seguirle de rodillas. Arrodillados. ¿Quién permanece en pie delante de Dios? Así que en ocasiones nuestra vida cristiana puede llegar a ser algo rutinario, algo que va de semana en semana, de año en año, y de pronto han pasado los 40 años. Repito, a menos que nos hayamos arrodillado, porque aquel a quien seguimos, aquel a quien servimos, es el mismo que le dijo a Moisés: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás pisando, santo es. Y no está allá, en Medio Oriente. Está donde está el Señor, y el Señor está en todas partes, dice la Escritura. Dios pide y espera obediencia. Quítate las sandalias. Y siglos después sigue pidiendo la misma obediencia. Cree en el Señor y serás salvo. A veces tenemos prisa como creyentes, buscamos atajos, buscamos experiencias, buscamos... ¿Qué buscamos cuando le tenemos ya? El Señor dice a los suyos: si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo los oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Cuando Dios recrimina a Saúl por el profeta Samuel, le dice: la obediencia es mejor que los sacrificios. Jesús dice: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Y Santiago dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Hay una experiencia que debe formar parte de nosotros, la experiencia de la contemplación de Dios. Por eso, en el último libro de la Escritura, en el capítulo 1, nos encontramos al Señor Jesucristo revelándose también a los suyos. Y allí está el Señor en toda su grandeza, en toda su gloria. ¿Qué le ocurre a aquel que lo está contemplando? Al apóstol Juan dice: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y se acercó, puso su mano sobre mí y me dijo: no temas. Porque esta maravilla de que Dios se acercaba a nosotros no es para eliminarnos, es para decirnos: no temas. Solo sí, considera quién eres tú y quién soy yo. Dios se revela también como el Dios fiel. Le dice que es el Dios de su Padre. Qué bueno, ¿verdad? Te dice: el Dios de tu Padre. Aquel que dio ese paso y en lugar de obedecer al faraón, te salva. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Es el Dios que en días de persecución fue el que libró a Moisés, el que les preservó. Abraham lo dejó todo y partió a lo desconocido. Isaac experimentó afrentas. ¿Cuántas veces, verdad? Le cegaban los pozos, se quedaban con los pozos que él abría para aprovecharse de él, y él sigue y confía en el Señor. Jacob sufrió consecuencias, y hoy como ayer el Señor nos llama a veces a lo desconocido y dice: confía en mí, yo soy fiel, soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y a ellos no les fue mal. Confía en mí, nos dice también el Señor. Así que es tan grande para nosotros, tan importante para nosotros la contemplación de este Dios, que sin esa visión de Dios vamos a quedar expuestos a las fuerzas que nos rodean, vamos a quedar expuestos a las presiones de los enemigos, de las circunstancias, de la enfermedad. Pero como Pablo termina diciendo cuando escribe a Timoteo: yo sé bien a quién he creído.
nosotros también, porque Pablo puede decir al último como a un abortivo, se me apareció a mí, contempló al Señor. Y nosotros sin haberle visto le amamos, dice la Escritura. Y cuando vamos a la palabra del Señor, le contemplamos en su grandeza, en su magnificencia. Dios, que no solamente revela a Moisés todo lo que tiene que ver con él, también le dice qué va a hacer con su pueblo y le manda a una misión, a un trabajo. Y por último, en este capítulo vemos que Dios le habla a Moisés teniendo en cuenta la visión que Moisés tiene de sí mismo. Moisés es un hombre inseguro. Si fue muy inseguro el día que mató al egipcio, se había vuelto un hombre inseguro. Necesita confianza. Y para ello el Señor no le mandó a ningún lugar, sino al desierto cuidando ovejas. Y vemos en los siguientes capítulos, que no vamos a leer, cómo Moisés estaba en un punto tan bajo, tan verse incapaz, que al Señor le da 5 excusas para que no sea él a quien envíe. Le dice que es insignificante, que es ignorante, que es ineficaz, que es incapaz, que no es él, que está indispuesto para poder llevar a cabo esa labor. Tanto es así que dice el versículo 4 de Éxodo y capítulo 14, dice así: entonces el Señor se enojó contra Moisés, porque vamos a ver, si a ti te dicen quiero ficharte en el equipo ganador y que tú dirijas el equipo, rechazar eso cuando el que te lo dice es el Señor mismo, rechazarlo una vez, 2, 3, 4, 5 veces. El Señor se enojó. Qué paciencia tiene Dios, ¿verdad? Qué paciencia tiene Dios. Así que Dios a este hombre inseguro, vacilante, que se ve inepto, indigno y muchos más sentimientos que le acompañan, como para decir, no, aquí me quedo en la parte de estar sentado, pero no entro en la plaza, no entro al campo, me quedo de espectador, no quiero saber nada, sí formo parte de la hinchada, pero no soy de los que van a jugar el partido. A este hombre Dios le sacude y le dice no. Y el Señor tiene compasión y misericordia y le dice no, Moisés, tú tienes que ir porque yo soy el que te envía. Y el Señor le lleva a hacer su voluntad, a que confíe en las promesas de Dios, a que confíe en la provisión y en la providencia de Dios. Como decíamos al principio, el secreto está en comenzar en la presencia de Dios. A partir de aquí, Éxodo es un libro que nos va a narrar hechos realmente impresionantes, hechos históricos impresionantes. Pero todo empieza en este punto, en un hombre que está pastoreando las ovejas de otro, y el Señor que va a entrar de una manera poderosa en su vida. Y este hombre, desde la presencia de Dios, desde estar en la presencia de Dios, allí en aquella zarza ardiente, hasta que finalmente contempla la entrada en la tierra prometida, porque él no va a entrar, la va a ver desde lejos. 40 años más de servicio entregado, abnegado. Y todo empezó allí, en aquel lugar apartado, a solas, sin nadie, solamente con el Señor. Creo que hay aplicaciones grandes para nosotros. Ninguno podrá ser Moisés, porque esa labor la encargó el Moisés del cual hemos estado hablando, se la encargó al Moisés del cual hemos estado hablando, y él la llevó a cabo.
No podemos y no se trata de ir allá al monte Sinaí. No es eso lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que nosotros podemos entrar por el mismo camino por el cual Moisés entró. Un camino que comienza en la contemplación de la grandeza de Dios. Y esa grandeza de Dios la tenemos representada aquí, en los símbolos del pan y del vino, contemplando la gloria del Señor Jesucristo, gloria que se refleja en nosotros, dice Pablo cuando escribe a los colosenses. Cuando contemplamos al Señor en su magnificencia, cuando contemplamos al Señor en las promesas que nos ha dejado en su palabra, cuando contemplamos al Señor en el trabajo, en la misión que nos ha dejado en su palabra. No es en nuestras fuerzas que vamos, es confiadamente en las suyas. Pero todo parte de esa contemplación, de la contemplación de la persona del Señor. Alguien ha dicho que antes de salir hemos de entrar. Antes de salir a vivir como cristianos y cristianas, hemos de entrar en la presencia del Señor para ser impactados, para que de rodillas marque nuestro corazón y de nosotros surja la expresión: ay de mí, ay de mí. Pero en Cristo Jesús tenemos la salvación, en Cristo Jesús tenemos el perdón y en Cristo Jesús tenemos la comisión. La de Moisés, liberar a todo aquel pueblo. La nuestra, cada uno, el Señor tiene para él su misión. Y que el Señor nos ayude para hacerla y llevarla a cabo en sus fuerzas, en su poder, confiadamente en su providencia. Y nada ni nadie nos va a apartar de llevarla a cabo. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor nos ayude a vivir bajo ese peso, que si lo podemos llevar es por la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, que es el peso de su gloria, ¿verdad? El peso de haber contemplado su grandeza. Vamos a orar un momento. Sí, Señor, tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Moisés. Lejos nos quedan esos personajes, pero tú eres el mismo porque eres el Dios de vivos y no de muertos. Señor, gracias por haberte conocido en la persona de Cristo Jesús. Y queremos serte fieles y queremos estar dedicados a ti. Y queremos, Señor, seguir avanzando en el conocimiento de ti y en que nos encuentres hallando y haciendo aquello que tú quieres, Señor. Que seamos fieles en lo poco y que dejemos para ti todo lo demás. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.